Muchas gracias, maestro Raimundo, por aceptar esta entrevista. ¿Qué tal, Tania? Muy buenas noches, un gusto acompañarte a ti y a la audiencia del programa. Pues vamos con la primera pregunta, es sobre estos retos en la impartición de justicia. Primero, el lunes pasado se abrió la convocatoria para la elección, la primera elección que se va a hacer en junio del 2025 de la mitad de jueces, pero además magistrados, ministros. ¿Cuál es tu opinión de esta convocatoria? Bueno, pues en primer lugar forma parte de pues toda la normativa que se tiene que ir generando para dar certeza, claridad y certeza a quienes pues piensan participar pues en esta convocatoria, ¿no? Para pues constituir ahora mediante elecciones con voto popular, pues los operadores, los espacios de operación judicial, pues de jueces, de magistrados y de ministros, ¿no? Forma parte de ese mismo, pues, desglose normativo. Es muy importante tanto para quienes van a participar como, pues, también para quienes van a, pues, para quienes van a votar, ¿no? Para quienes van a ejercer su derecho al voto en pues, en este nuevo espacio, antes cerrado, que es el espacio, el Poder Judicial, antes cerrado a la participación política de las y los ciudadanos, ¿no? Eso es lo primero. Luego, bueno, ya la convocatoria, pues lo que hace es desarrollar y especificar un poco más cuál es pues el contenido que ya viene de por sí en la Constitución y en los otros instrumentos que se han ido generando, porque ya se ha ido aterrizando pues estas nuevas disposiciones. No hay ninguna novedad, es solamente parte del mismo desglose de este proceso, ¿no? ¿Cómo viste el desenlace ayer de lo que sucedió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando el ministro Alberto Pérez Dayán pues no siguió con la propuesta del ministro Carranca? Bueno, mira, yo creo que pues es un momento muy importante en la definición jurídica de nuestro país, porque me parece que también es el punto de ruptura ya práctico con lo que había sido pues la reconfiguración neoliberal del derecho en México, ¿no? Y también con una cierta doctrina o teoría jurídica que se fue desarrollando junto con las nuevas instituciones del neoliberalismo, ¿no? Es un punto de ruptura, de quiebre, que está pues marcado por la discusión del día de ayer, me parece, ¿no? En donde pues estaban ahí entremezclados un montón de temas, ¿no? No solamente pues lo que es la propia reforma en materia de poder judicial, sino también otros tantos temas o aristas de este problema, que era, por ejemplo, si se podía o no conocer, si la Corte podía o no conocer y resolver, pronunciarse sobre la constitucionalidad de la propia Constitución, de disposiciones constitucionales o de la reforma constitucional, ¿no? En fin, había varios debates ahí entremezclados, pero la lectura de fondo me parece a mí que pues tiene que ser que pues la crisis, se constata la crisis y además se resuelve la crisis pues de las reformas neoliberales, jurídicas neoliberales en nuestro país, ¿no? Y la crisis del pensamiento jurídico neoliberal también. Eso es, me parece a mí, la gran conclusión del día de ayer, y se abre, ahora sí se inaugura, pues un horizonte institucional distinto que pretende ser post-neoliberal, y también la posibilidad de recibir un pensamiento jurídico, de desarrollar un pensamiento jurídico pues distinto al que se vino desarrollando, reproduciendo y consagrando los últimos pues casi 40 años en el país, ¿no? Y que tenía a la Corte pues como su nicho de realización más efectivo y de mayor proyección, pero que está presente en las instituciones de educación superior, en las escuelas de derecho, en las escuelas judiciales, y que está presente en un montón de espacios que todos los días pues trabajan con el derecho o practican el derecho, ¿no? Esa es, yo creo que la lectura más importante. Más allá de eso, pues los motivos que haya tenido Pérez Dayán para apoyar pues este lado y más bien ya no apoyar el bloque, digamos, que llaman conservador en la Corte, bueno, pues son motivos que solo él podrá dar cuenta de ellos. Lo que sí es que hacia afuera pues parece pues un momento de prudencia, ¿no? Y de
pues un ejercicio de responsabilidad también de su parte, ¿no? Él lo dijo muy claro, ahí, yo no estoy de acuerdo con el fondo del asunto, pero yo no voy a cometer una barbaridad para responder a otra, ¿no? Palabras más, palabras menos fue lo que él dijo. Entonces, bueno, yo creo que fue congruente también con sus posiciones como jurista, ¿no? Y bueno, pues el resultado fue que finalmente, gracias a su voto, pues no pudo proceder el grupo conservador, el bloque conservador en la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Esto que acabas de mencionar, cambiar el pensamiento jurídico neoliberal es el punto de partida, o sea, ahora que ya pues ya que la reforma judicial llegó para quedarse, pues no va a cambiar de la noche a la mañana. Quiero preguntarte sobre ese tema, pero antes quiero preguntarte, porque es muy recurrente en los opositores decir que va a permear el dinero cuando se elijan los jueces, que la gente no sabe por quién va a votar y que cómo van a votar por tantos jueces al mismo tiempo. Quisiera una opinión al respecto sobre eso. Bueno, mira, todos esos son bueno, a ver, son hechos que pueden suceder, pero más bien lo importante es que detrás de esas valoraciones, ¿sí? Porque aquí de lo que se trata es de hacer viable pues las disposiciones de la Constitución, ¿no? Y en eso debiésemos participar todos. Pero detrás de estas valoraciones negativas, que más bien tratan de obstaculizar, que prejuzgan y que más bien tratan de desacreditar estas nuevas disposiciones de la Constitución, detrás de eso lo que hay, pues me parece a mí es un gran sesgo, un prejuicio respecto de la democracia, ¿no? Y el pueblo. Yo creo que ahí hay una posición profundamente antidemocrática, ¿no? Oligárquica, que representa intereses particulares, intereses de grupo, y que más bien pues muestra un gran desprecio por el pueblo, por la plebe, por las grandes masas de obreros y campesinos indígenas de este país, ¿no? Que son quienes, y los jóvenes también, por supuesto, que son quienes van a ejercer este derecho a elegir a jueces, magistrados y ministros el próximo año. Yo creo que lo que hay detrás de ahí, de esta postura, pues es un gran desprecio por la democracia, por el pueblo, que es el sujeto de la democracia, ¿no? Claro, todo esto recubierto de posiciones teóricas que parecen muy sofisticadas, muy elegantes, ¿no? Muy cultas, pero detrás de eso, y en términos llanos, lo que hay es un desprecio por la democracia y por el pueblo, ¿no? Esto de decir que la gente no, la gente, yo he escuchado que dicen, la gente no sabe ni elegir pareja, ahora van a votar por jueces, ¿no? La verdad es que me parece una valoración profundamente reaccionaria de la derecha y con tintes protofascistas, ¿no? Y eso hay que decirlo así, porque eso es lo que está detrás. Y todo este bloque conservador, no solo en la Corte, sino en los colegios de abogados, en la Barra Nacional de Abogados, en un montón más de espacios jurídicos, en las propias universidades, que uno no esperaría encontrarlo ahí. Y que además está regado también en los sectores pudientes de la sociedad mexicana, pues lo que están mostrando es de qué están hechos, ¿no? Y cuáles son sus verdaderos pensamientos, completamente antidemocráticos. Eso es lo que yo podría decir al respecto. Sí, sin embargo, sí habría que cuidar los procedimientos. De hecho, ya viene las directrices que, pues, se va a valorar la honestidad, que no deben de gastar dinero, pero pues que se aplique. Eso sí es importante, la vigilancia. Claro. A ver, mira, ahí mismo está, pues desde la propia Constitución, ¿no? Está ya las restricciones. O sea, aquí en este proceso electoral no se van a llevar a cabo campañas, ¿no? No participan los partidos, no hay financiamiento para realizar acciones de campaña, ¿no? Actividades de campaña. En todo caso, quienes lleguen después de pasar los distintos filtros al último momento de la contienda, digamos, electoral, pues tendrán acceso regularizado, administrado a espacios públicos, ¿no? A tiempo público para poder exponer cuáles son sus propuestas o su visión sobre el poder judicial, sobre la función judicial, sobre el modelo de justicia o el perfil de juez, ¿no? O sobre los diferentes asuntos que seguramente pues tendrán que abordar como operadores judiciales, ¿no? Pero pues eso no se va a hacer con
pues no va a ser con el financiamiento que, pues que el día de hoy, por ejemplo, se tiene cuando son las campañas para otros cargos donde participan partidos políticos, ¿no? Es diferente. Eso, bueno, pues no va a suceder así. Eso no descarta que diferentes candidatos que se postulen para participar en esto cuenten con el respaldo de diversas organizaciones del sector privado, ¿no? Incluso hasta del sector público puede ser, ¿no? Con personajes públicos y demás, pero en este caso, bueno, con diferentes organizaciones privadas y algunas de ellas incluso pues ilegales. Eso es un riesgo que puede suceder, ¿no? Y seguramente esta apertura que da, esta democratización del Poder Judicial y la apertura que genera, pues seguramente pues también la regulación de esto tendrá que irse perfeccionando, porque no estamos exentos de que pueda suceder que algún candidato pues esté respaldado, por ejemplo, pues por ciertos despachos, grupos de abogados, los colegios, las barras, en fin, ¿no? Pero también por otro tipo de grupos, incluso pues de delincuencia organizada. Eso puede suceder como sucede el día de hoy, ¿no? No solo en México, sino en muchos lugares del mundo, para cualesquiera cargos populares, ¿no? Cargos de elección popular. Eso puede suceder, ¿no? Sí. Pero finalmente no puede ser el pretexto para no abrir la posibilidad. No, claro que no, porque si ese es el caso, bueno, pues entonces no podríamos celebrar ninguna elección, ¿no? También me parece que es un, pues, argumento falaz y que tiene que ver con, pues, más bien primero, con mantener cooptado el Poder Judicial y segundo, con este prejuicio del que ya hablaba yo, de desprecio hacia el pueblo o hacia la participación política efectiva en la toma de decisiones, en la constitución o en la toma de decisiones públicas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese no es pretexto, es algo que hay que cuidar, es algo que las autoridades tendrán que estar, pues, al pendiente y seguramente conforme la experiencia vaya sucediendo, se va a poder ir perfeccionando, pues, la regulación de la misma para evitar y erradicar en la medida de lo posible, pues, este tipo de circunstancias, pero son los riesgos propios de llevar adelante procedimientos abiertos para la elección popular de autoridades, en este caso judiciales, ¿no? Ese riesgo está ahí patente, porque es una situación que sucede en nuestro país, ¿no? O sea, en nuestro país tenemos esos factores reales de poder que pueden afectar la política institucional. Entonces, bueno, es algo con lo que hay que lidiar, es algo que hay que prever y para lo cual hay que pensar soluciones, no detenernos ni quedarnos inactivos frente a la situación, sino más bien afrontarla con toda responsabilidad, ¿no? ¿Tú vas a participar en esta convocatoria para ministro, magistrado? Sí, yo he pensado participar, ¿no? Ahora en las elecciones, sobre todo, a mí no me interesa ni el salario, ni el poder, ni la presencia pública que eso signifique. A mí lo que me interesa mucho, pues es impulsar o contribuir a la transformación de las instituciones de nuestro país, a la renovación del orden jurídico nacional, ¿no? Y eso implica, pues, una tarea gigantesca, ¿no? Que, de hecho, bueno, pues yo llevo a cabo en las trincheras donde yo he tenido oportunidad de participar y desde la academia también, es algo que yo siempre impulso, ¿no? Me parece muy importante tener esta oportunidad para participar y poderlo llevar ahora en sede judicial, por un lado. Y por el otro, bueno, también hay que pensar que pues los abogados críticos y de izquierda, pues son muy pocos en este país, ¿no? Y si no participan o no participamos, lo cierto es que seguramente los abogados conservadores de la derecha, pues serán quienes sí participen, porque pues hay grupos de abogados, precisamente, que representan intereses pues privados y de los grandes consorcios, no solo nacionales, sino internacionales, que sí se están organizando para participar. Entonces yo creo que es muy importante, pues también de este lado asumir con responsabilidad el cambio constitucional que está frente a nosotros y pues tomar la mejor decisión, ¿no? Para poder contribuir al desarrollo democrático de nuestro país. Participarás en la convocatoria para ministro, tengo entendido. Bueno, yo he pensado pues tener esa participación para el cargo de ministro y bueno, pues eso ahora es justamente que se abrió ya el periodo, ¿no? Para presentar la documentación y para registrar la solicitud y presentar la documentación que se requiera al respecto, sobre todo pensando en que pues esa posición pues es muy importante, sobre todo para poder difundir un pensamiento jurídico crítico que reivindique principios nacionalistas como es la misma soberanía nacional, ¿no?
pero también la democratización de las instituciones y la defensa de los derechos humanos, particularmente los colectivos, ¿no? Porque todo esto fue precisamente lo que, en contra de lo cual arremetió el neoliberalismo durante cerca de 40 años, ¿no? Por eso me parece muy importante, pues, participar y particularmente en la Suprema Corte de Justicia, porque, pues, esta institución pública federal se volvió un espacio muy importante para consolidar las reformas, las contrarreformas neoliberales, ¿no? Que pues muchas de ellas, hay que decirlo, pues eran incluso contrarias al espíritu de la Constitución de 1917, una constitución de contenido social, con múltiples contenidos sociales y principios nacionalistas, ¿no? Entonces me parece muy importante pues la posibilidad que se abre de participar y hacerlo pues desde pues la instancia judicial más importante de nuestro país, ¿no? Porque me parece que es la referencia que todas y todos los abogados, pues que estamos comprometidos con el cambio social, pues debemos tener y que pues debiese guiarnos también en la manera en la que podemos todos participar, ¿no? En la transformación del país. Maestro Raimundo, ¿cómo empezar a cambiar ese pensamiento jurídico neoliberal? ¿Por dónde empezar? Porque está muy permeado en las escuelas, en las barras de abogados, ese pensamiento de derecho formal, pues que se separa de las partes que buscan justicia. ¿Cómo hacerlo? Claro, bueno, lo primero quizás sería, a ver, el derecho es formal, ¿no? Y el derecho tiene procedimientos, Sí, o sea, eso no lo podemos negar, pero eso y el formalismo o el hecho de sacrificar la justicia o la solución sustantiva de los conflictos o los reclamos que tiene la población, sacrificar eso en aras del formalismo o de los procedimientos, pues me parece que es una de las cuestiones que puso en vilo precisamente al Poder Judicial, ¿no? Y me parece pues que es uno de los temas que hay que abordar también, pues con mucho cuidado, porque de por sí el derecho son formas, ¿no? Y el derecho son procedimientos, pero eso no quiere decir que se renuncie a la justicia en pos de los formalismos, ¿no? Que me parece que es parte del problema que sucedió aquí. La justicia que está en crisis, ¿no? Que estuvo en crisis y que ahora, bueno, pues ya la crisis me parece a mí que ya se ha ido, pues se ha ido resolviendo, ¿no? A favor de su propia transformación. Pero la justicia, el modo de impartir justicia que está en crisis, que entró en crisis, pues es un modelo de justicia abstracta, impersonal, que está pues distante de las problemáticas sociales y de las necesidades de la propia población, ¿no? Esa es la justicia que entró en crisis, una justicia de expertos, una justicia tecnificada, ¿no? Que está pues ajena a los problemas, a los grandes problemas nacionales y distante de la población. Lo que se requiere, y me parece obvio el mensaje político detrás de la reforma judicial, pues es un modelo de justicia pues más bien situada, ¿no? Una justicia concreta, una justicia sustantiva, históricamente determinada, ¿no? Con juzgadores también, con una conciencia social y una sensibilidad, una empatía distinta a la que han venido mostrando, ¿no? En diferentes episodios recientes y también antaños, ¿no? Los juzgadores en México, porque también lo otro que entró en crisis no solo fue el modelo de justicia, fue el mismo perfil de juez el que entró en crisis, ¿no? Entonces, la reforma o estas nuevas disposiciones de la Constitución, más bien, a lo que nos llaman, pues es a construir un nuevo perfil de juzgador, además de un nuevo modelo de justicia, y me parece que eso es lo que se requiere. Es muy complicado, porque no es simplemente una cuestión que se resuelva cambiando normas, incluso en la Constitución o en la legislación, es una cuestión cultural. Hay una cultura jurídica que se vino reconfigurando durante cerca de 40 años del neoliberalismo, en donde pues aparecen una serie de teorías que son interpretaciones de la Constitución, pero que terminan convirtiéndose en criterios y en normas aplicadas en los propios tribunales y que, sin embargo, no forman parte de la Constitución, pero eso se enseña en las escuelas y se reproduce ya en la práctica, ¿no? Entonces, hay que luchar contra todo eso. Por eso también me parece, pues, muy importante la parte que tiene que ver con la educación y la investigación jurídicas, porque si nosotros no atacamos o no transformamos también esa dimensión del derecho, pues no alcanzaremos a llevar adelante una reforma judicial integral
o no podemos desglosar, desarrollar con la profundidad y radicalidad con la que se requiere, pues este primer cambio constitucional en aras de la democratización del Poder Judicial, ¿no? Entonces yo creo que no podemos dejar eso a un lado, sino que forma parte del problema y hay que afrontarlo, pues con la misma importancia y responsabilidad con la que se está afrontando, pues ahora innovador proceso de elección de operadores judiciales por voto popular, ¿no? Qué bueno que me precisó el formalismo, porque ahí yo lo estaba pues sacando, digamos, de contexto. Entiendo, entonces lo técnico es importante, porque no se puede dejar lo técnico, pero digamos, aterrizando el tema, siendo empático con los justiciables, eso quiero entender. Claro, a mí me parece que lo que queda claro para muchos, aunque hay mucha gente que no lo quiere ver, no lo veo, no lo quiere ver, pero yo creo que lo que queda muy claro es que el modelo de justicia y el perfil de juez basado únicamente en el formalismo y en una visión pues técnica del operador judicial está en crisis, ¿no? Y frente a eso lo que se nos propone y que el horizonte se abre para construir un nuevo modelo de justicia y de perfil de juzgador, que sea pues más bien enfocado en lo sustantivo, empático con el sufrimiento ajeno, consciente de la problemática nacional, ¿no? Y pues eso va a requerir no solamente que se comprenda y practique el derecho de otra manera, eso va a requerir también pues nuevas formas de enseñar el derecho y que se escriban, pues muchos de los libros que tenemos el día de hoy, pues son libros que se produjeron al calor del neoliberalismo, ¿no? Esa literatura, pues es una literatura que va a pasar a la historia, y es una historia muy negra de la educación jurídica y la investigación jurídica en nuestro país, ¿no? Porque así de negra, de oscuro ha sido también la práctica del derecho en la época del neoliberalismo. Todo eso va a pasar a la historia. Es muy importante entonces que también pues comencemos a escribir las obras del nuevo derecho mexicano post-neoliberal y que empecemos a investigar y a formar nuevas generaciones de abogados y abogadas pues con unos criterios y con unos horizontes epistemológicos distintos, ¿no? Históricos distintos. Eso me parece a mí que es una tarea también muy urgente y que, claro, no la puede llevar solo adelante el Poder Judicial, aunque mucho podrá hacer. Es una tarea que también deben asumir pues sobre todo las universidades públicas y escuelas de derecho públicas de nuestro país, ¿no? Yo creo que es lo que, pues es el paso siguiente y es la manera de corresponder y de manera responsable a estas nuevas disposiciones que están ya en la Constitución. Pues maestro Raimundo, hay mucho camino por delante, porque pues esta tarea no se ve nada sencilla, cambiar la cultura jurídica de un país, y bueno, es un semillero, una semilla para el mundo, porque pues el derecho se ha visto de esa manera, como un statu quo, como para conservar el statu quo, y bueno, muy interesante todo lo que me ha comentado. Le quiero agradecer. ¿Quisiera decir algo más? Pues solo reiterar que estas nuevas previsiones constitucionales pues realmente son innovadoras en todo el mundo y nos colocan a la vanguardia, ¿no? De los ordenamientos constitucionales a nivel global, y nos obligan también, es un gran reto, porque nos obligan a pensar el derecho de otra manera, a enseñarlo, a investigarlo de otra manera, ¿no? Y contribuir de esta manera, pues a garantizar los contenidos que ahora tiene nuestra Constitución, y con eso, pues también sumar en un proceso histórico de transformación y transformación social, democrática y renovación jurídica e institucional por el que atraviesa nuestro país. Me parece que ese es el llamado al que estamos convocados, pues todas y todos quienes hemos estudiado derecho y quienes lo practicamos, pero también el conjunto de la ciudadanía en nuestro país, ¿no? Y bueno, yo creo que ese es el mensaje de fondo de lo que hemos estado pues viviendo y experimentando en días recientes en torno a pues los debates por la reforma judicial y la elección de jueces en México, ¿no? Pues maestro Raimundo, muchísimas gracias por participar en Ángulo 7 Radio, y nuevamente pues gracias por estar aquí. Al contrario, Tania, muchas gracias a ti y bueno, pues un gusto poder platicar sobre estos temas. Gracias, y pues nos estamos viendo al próximo miércoles en Ángulo 7 Radio. Hasta la próxima.